Les damos la bienvenida a la jornada astrológica de este 6 de enero de 2026. Desafíos y oportunidades en el 2026. Hoy nos acompaña José Luis Belmonte, astrólogo, escritor y editor de Barcelona. Nos hablará acerca de las predicciones del 2026. Bienvenido, José Luis. Gracias por participar en esta jornada. Nada, gracias por la invitación, Adalia, un placer y compartir un poco los eventos que más o menos se pueden prever astrológicamente y predicciones de 2026. Solamente quiero de alguna manera darte las gracias por organizar, en fin, todo lo que es la jornada y la oportunidad para compartir lo que preveemos que puede ir sucediendo en 2026. De hecho, he preparado unas cuantas transparencias para ir enfocando un poco lo que es lo que quiero presentar. Y es que estamos en un periodo de navegación, de inicio de navegación de Plutón en Acuario. Normalmente, y esto lo voy a repetir varias veces, los primeros grados del signo suelen ser grados más benéficos o más, llamémosle, no tan graves como los últimos grados del signo. Por ejemplo, si recordamos la pandemia ocurre en los grados finales de Capricornio, ya Saturno entra en la parte final de Capricornio, Plutón también, y cuando Marte entra también en la parte final, encontramos zonas más problemáticas. Nos tenemos que acostumbrar a Plutón en Acuario y la verdad que no es fácil. No solo el tema de crisis de petróleo y esta alternancia con la energía eléctrica, también a armas por el aire, drones y todo este tema tan de Acuario, ¿no? Que sería la atmósfera. La, Plutón rige polución y puede ser que haya contaminación en el aire también, aunque podría ser una contaminación más electromagnética de ondas que hay por el aire. Eso también creo que va a ser un tema que en el futuro no muy lejano nos puede empezar a preocupar. Y también sería una simple lectura de Plutón en Acuario. Plutón son residuos, venenos, tóxicos y Acuario es el aire. Entonces, bueno, es una pequeña interpretación. De criptomonedas también, porque Plutón rige todo lo que son monedas ocultas o monedas que se usan para transacciones extrañas, con lo cual estamos en años de mucho hablar de criptomonedas, posicionamiento de criptomonedas, crisis de criptomonedas y también instauración de criptomonedas. Lamentablemente, Plutón también rige masacres. Entonces, por ideales ideológicos y bueno, en fin, Plutón está a principio de signo todavía. Creo que en los años en que Plutón esté más al final de Acuario sí que pueden ser años preocupantes, pero bueno, para irnos preparando también, no para ahora, ¿eh? Acuario es el signo de inteligencia, todos los signos de aire, pero Acuario en especial como signo fijo, signo corregido por Saturno y Urano, si buscamos la regencia antigua. Por tanto, la inteligencia artificial va a ser un reto. Acuario, Plutón transformando la manera en que usamos la inteligencia acuariana. Y también esta lucha con las grandes corporaciones. Acuario intenta ser justo y Plutón son individuos plutócratas. Entonces, este ajuste entre poder, gobiernos, plutocracia, en fin, estamos en inicios también de estas fases, ¿no? Puede haber control por parte de individuos y por parte de corporaciones grandes. Eso es un tema que, repito, estamos todavía muy a principio de Acuario, pero Plutón va a transformar a lo largo de este gran tránsito por Acuario la manera en que usamos la inteligencia y la manera en que hay control sobre ciudadanos, ¿no? Acuario regiría la libertad personal, la independencia personal, la autonomía, y Plutón puede ejercer un control desde la sombra, ¿no? Entonces, esta navegación de Plutón
por Acuario no va a ser sencilla y puede desencadenar también luchas individuales para preservar digamos, la libertad personal, ¿no? La contaminación ya lo he mencionado, pero también probablemente virus propagados por el aire, aunque yo creo que nos estaríamos más cuando llegue Plutón al final de Acuario, no tanto ahora, que está muy a principios. Y lo que ya he dicho, ¿no? Contaminación de redes wifi o contaminación electromagnética por el aire. También puede estar en boga los siguientes años. El máximo que va a llegar Plutón en este 2026 es solamente en el grado 5. Por tanto, estamos todavía en la parte muy inicial de Acuario. En términos de Mercurio, o sea, dentro, los términos son digamos, una noción dentro de la astrología que se tenía muy en cuenta en la época tolemaica y en astrología helenística, y poco a poco se va perdiendo. Yo creo que se pierde como muchas otras funciones de la astrología, y esto también forma parte de mi investigación en la Universidad de Barcelona, sobre por qué hemos perdido tantas facetas de la astrología, y la respuesta podría ser que se intentó borrar la mayor parte de textos astrológicos. Incluso hubo ediciones por parte de manuscritos medievales que no preservaban la astrología, sino que la censuraban. Entonces, esta doctrina de los términos, todo y que Ptolomeo también la usa, prácticamente no se usa hoy día, y la verdad que va muy bien porque te permite distinguir dentro de cada signo las diferencias que hay, pues, a principios y finales. Esto se ha mantenido en la astrología horaria porque siempre se dice que cuando un planeta está muy al principio de signo, todavía la cosa no está muy madura, y cuando está al final ya es muy tarde. Y normalmente nunca se eligen los grados finales porque normalmente están regidos por Saturno y Marte, que en cambio los grados primeros son más fáciles. Bueno, Plutón solo llega hasta el grado 5, este año 26. En sucesivos años va a llegar un poco más lejos. Creo que los problemas nos vendrán cuando cuando Plutón llegue en la parte final de Acuario, especialmente cuando entre en términos de Marte y en términos de Saturno, lo cual no está pasando todavía ahora. Aquí lo pongo ampliado, el término, digamos, la división del signo de Acuario. Vemos que la primera parte es una parte muy de inteligencia, muy de Mercurio. Luego tenemos Venus y Júpiter, que sería una parte, digamos, más benéfica y suave, y luego la parte más problemática sería a final de signo. Luego Plutón retrograda y digamos, hasta el 14 de octubre, y llega al grado 3. O sea, este año ya se queda Plutón en Acuario, no va a volver a Capricornio. Entonces estamos ya lidiando con temas puramente acuarianos de inteligencia, comunicación y todo lo que es la parte aérea, eléctrica, de motores, ordenadores, y este nuevo impulso tecnológico y estas grandes transformaciones que estamos viviendo por culpa de la inteligencia artificial, que nos afecta prácticamente a todos en cuanto a cambio de paradigma. Y luego también nos es difícil vencer la brecha con generaciones muy jóvenes, porque son extremadamente tecnológicas. Y imagínate todo lo que se puede hacer ahora. La gran diferencia generacional se nota mucho más, ¿no? Porque esta transformación de Plutón transforma, y transformar la tecnología de esta manera tan intensa se le va a hacer más difícil el acceso, ya no a Internet, ya no a la navegación, sino a esas herramientas de inteligencia que están proliferando de manera brutal. Va a cambiar la manera en que navegamos por Internet, van a cambiar bastantes cosas. Entonces, Plutón ya está de lleno. Lo que simplemente quería mencionar, que Plutón no regresa a Capricornio. O sea, el retroceso se produce en el grado 3, hasta el grado 3. Por tanto, Plutón se mantiene en esta primera parte del signo de Acuario,
y en esta zona regida por Mercurio, que también es una zona muy de tecnología, comunicación, la manera en que enseñamos, la manera en que aprendemos. Por tanto, eh, hay una manera, cambios en la enseñanza, cambios en la manera en que damos clases y, en fin, en la manera, el aprendizaje durante este tránsito de Plutón en el signo de Acuario, la primera parte. El cambio fuerte de este año es, evidentemente, la entrada de Neptuno en Aries. Neptuno en Piscis ha sido... Neptuno siempre es un signo muy místico, muy de romper, de no tener en cuenta límites y también muy psicológico y del inconsciente. Aunque no, Neptuno no rige solamente el inconsciente, pero sí hay esta parte de estados alterados de conciencia, energías espirituales, misticismo. En Piscis estaba toda esta parte donde hemos soñado y hemos querido utopías. Creo que esta entrada en Aries nos va a obligar a, evidentemente, hacer un cambio en cuanto a la manera en que enfocamos la espiritualidad y la manera en que somos tolerantes en la sociedad. Por tanto, Neptuno en Aries sí que nos va a traer cambios en cuanto a una, no diré dureza, pero sí va a ser más duro en cuanto a tendencias muy tolerantes y volvemos un poco no a la represión, pero evidentemente no a esta tolerancia pisciana, a esta apertura pisciana, sino en Aries va a haber algunos cambios y lo estamos viendo ya, ¿no? Que hay una cierta, un regreso a la derecha o a la extrema derecha. Esta disolución de fronteras se termina también. Neptuno lo disuelve muchas cosas. Parece, nos gustaba a todos que hubiera una permeabilidad, pero realmente estas libertades o estas faltas de límites de Neptuno no estamos en eso. Creo que es uno de los grandes cambios también del 2026 porque además se produce junto con Saturno, es decir, los dos entran de golpe en Aries ya muy a principios de año. De hecho, la conjunción se da el 20 de febrero. Neptuno entra a finales de enero y Saturno entra creo que en San Valentín, 13-14 de febrero. La conjunción exacta se da ese día, pero ya llevan tiempo donde Saturno se va acercando al planeta más lento, que es Neptuno, y ahí sí tenemos un inicio de ciclo claramente, porque son dos planetas transpersonales muy lentos, especialmente Neptuno, y Saturno sí que es mucho más rígido, más concreto. Por lo tanto, se juntan dos principios bien extraños o bien, digamos, incompatibles el uno con el otro, ¿no? La rigidez, la dureza, el conservadurismo de Neptuno, perdón, de Saturno con la falta de límites y el misticismo, la tolerancia, el ayudar a los demás de Neptuno y se produce en Aries. Entonces nos toca combinar estos tres factores. O sea, nos toca combinar Saturno, nos toca combinar Neptuno y dentro del signo de Aries es un signo de tomar riesgos, de hacer cambios, de tomar un nuevo liderazgo. Por tanto, el principio de año todo el mundo va a estar planteándose durante esta conjunción que es bastante larga, cómo vamos a enfocar este siguiente ciclo y en qué áreas me voy a enfocar más. Y si te fijas, va a costar, porque Saturno quiere concretar mucho, quiere ser muy práctico y quiere buscar un método rápido. Lo hace con paciencia, pero quiere buscar un método que funcione y Neptuno le dificulta un poco la concreción y al estar los dos en signo de Aries, Saturno no está cómodo. En Aries, Saturno tiene su exaltación en Libra, pero en Aries no, en Aries tiene su caída. Por tanto, le va a costar un poco tomar riesgos, le va a costar un poco actuar precipitadamente, no es la manera de Saturno. Saturno prefiere actuar con pausa, lentamente, hacer un plan, ver casos, ver cómo han funcionado otras cosas, pero el momento requiere un cambio
un cambio más o menos rápido, Aries, y Saturno no entiende de cambios rápidos. Además, se le junta Neptuno, que le cuesta de alguna manera concretar, poner unos límites claros. Entonces le toca a Saturno le toca arriesgar, hacer cambios y de alguna manera intentar resolver todo el exceso que llevamos de Neptuno en Piscis. Por lo tanto, puede haber un corte de libertades, cierres de fronteras, eh, restricciones debido a pasados abusos de Neptuno en Piscis. Los dos en Aries, Aries es un signo que puede ser bastante agresivo, puede ser bastante controlador y muy directo, muy líder. Por tanto, iniciamos periodo nuevo, pero al mismo tiempo también puede haber una cierta agresividad para todos los excesos cometidos en el pasado. Entonces, no es un inicio de ciclo fácil, no lo es para Saturno. Por tanto, los 2 primeros meses del año no es un buen momento para hacer planes a largo plazo. Yo creo que es mejor fluir un poco los 2 primeros meses y esperar a que la conjunción se separe un poquito, a que Saturno adelante a Neptuno, se aleje un poco de Neptuno y ahí ya puede empezar a estructurarse mejor de cara a la primavera. Por tanto, podemos, dentro del 2026, una época un poco incierta, los 2 primeros meses y mejorando un poco a partir de marzo y abril, cuando eh, Saturno se vaya separando. Pero dificultad para hacer planes, mucha inestabilidad o poca concreción a primeros de año y a todo el mundo le va a costar pues esta parte concreta, ¿no? Aquí pongo una pequeña cita de mi libro, Efecto Espejo, donde contrasto la dualidad entre Saturno y Neptuno, que es lo que vamos a vivir a principios de año. O sea, tenemos una parte ideal y tenemos luego que sería Neptuno y luego la parte tan práctica de Saturno. Hay una parte interesante que lo comparo con el psicoanálisis, cuando Freud descubre el psicoanálisis, que luego Jung lo toma de manera definiendo los arquetipos y esto luego ha dado pie a toda la astrología psicológica o gran parte de la astrología psicológica. Se dan cuenta de que Neptuno es la manera de huir de Saturno, es decir, con la imaginación, con la ficción. Por tanto, vamos a vivir un periodo donde nos refugiaremos mucho en series, en películas, en ficción, ¿no? Para huir un poco de esta realidad tan abrumadora de Saturno. Vamos a ver mucho movimiento en industria del cine, reposicionamiento y realmente cambios incluso corporativos dentro de la industria del cine, ¿no? Debido a la conjunción Saturno-Neptuno. Neptuno ayuda a compensar la dura realidad de Saturno, por tanto, que se junten los dos indica la realidad fuerte versus la ficción, la imaginación, el sueño, la espiritualidad de Saturno. En realidad son dos principios complementarios que ayudan a balancear la dura realidad con el sueño y consciente e inconsciente, o digamos la moral de Saturno, la represión de Saturno, la sociedad intolerante de Saturno o la sociedad costumbrista, la sociedad con sus costumbres morales y con su código de conducta. Y luego nos vamos cada vez más a un Neptuno que va a luchar por darte una realidad separada, totalmente que te compense la realidad real, que es la de Saturno. También durante este año tenemos la entrada final de Urano en Géminis a mitad de año, por lo tanto podemos dividir el año también en dos partes. Cuando Urano entre definitivamente para quedarse ya en Géminis, ahora tenemos todavía un receso, un retroceso a Tauro, que es un retroceso que puede ser un poco problemático porque Urano va a ir hacia atrás y va a tocar, no exactamente, pero podemos, en el retroceso va a tocar la estrella Algol.
No la va a tocar de pleno, tenemos suerte de que no la toca, pero Urano retrocede a principios de año, entra en la orbe de Algol, no la llega a estar encima y luego se pone directo. Es decir, la retrogradación no nos pasa por encima de Algol, nos ahorramos todavía alguna pequeña crisis, todo y que puede haber algo porque llega a 55 minutos de Algol y luego se pone directo y entrará hacia Géminis. Estamos en la primera mitad del año, va a ser lo último de Tauro, por tanto, esta parte productiva de Tauro, donde vamos mucho a obtener beneficios, sobre todo de Internet y de lo que uno, del esfuerzo de uno, para movernos a Géminis, donde encontramos ya esa duplicidad, ¿no? Se duplican los caminos, se buscan alternativas, por tanto, hay una, digamos, dividir el año en dos partes creo que es correcto. La última parte de Urano en Tauro, terminar un primer ciclo de 7 años que ha sido este tránsito de Urano por Tauro, se termina finalmente. Y luego esta segunda parte de Géminis, donde empezamos a buscar alternativas, duplicar vías y liberarnos un poco de lo que no ha funcionado. Por tanto, podemos encarar el año como en busca de esa duplicidad, de este doble que es Géminis, y empezar a pensar en cómo voy a buscar una alternativa a lo que tengo ahora, o abrir una doble vía, o acostumbrarme a trabajar con dos proyectos al mismo tiempo. Es decir, la duplicidad va a estar en boga durante la segunda mitad del año, es decir, vamos a vivir un Urano en Géminis que nos va a permitir llevar varios proyectos al mismo tiempo debido a la nueva tecnología y debido a, pues eso, a Urano en Géminis, que es de lo que va Géminis, ¿no? Perder ataduras taurinas y ser un poco más libre, tener más tiempo y empezar a diseñar esa doble vía. Creo que es interesante plantear 2026 teniendo en cuenta a Urano. Urano entró en Tauro, o sea, regresó el 8 de noviembre y se queda hasta el 25 de abril, ¿vale? Por tanto, no era exactamente medio año, sino que es hasta el 25 de abril. La antistia de Urano en el grado cero de Leo va a hacer una oposición a Plutón en Acuario, entonces digamos, el grado 30 de Tauro, aunque no lo parezca, va a haber oposición con Plutón, por tanto, cuando se ponga directo y pase otra vez por el grado 30, ya ha pasado una vez, otra vez, esos son problemas, son crisis. O sea que el paso de cuando Plutón pase por el 30 de Tauro se refleja en el cero de Leo y ahí, o en el uno, y ahí tenemos pequeña crisis, aunque no es muy exacta con Plutón. En Géminis implica dividir en dos, por tanto podemos empezar ya a tener esa mentalidad de que los proyectos es fácil que se nos dividan. Habrá signos que estén más cómodos con la división, signos que no, pero bueno, indica esa división, ¿no? Hay una alternativa, todo tiene su alternativa con Géminis, esa duplicidad, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy curiosa es cuando se descubre el planeta Urano. Cuando se descubre Urano, precisamente estaba en Géminis. Es decir, cuando Herschel observa a Urano por primera vez, Urano estaba en Géminis. ¿Y qué pasa cuando Herschel descubre Urano? Que de golpe el sistema solar se rompe o se duplica de tamaño, porque Urano está a doble de distancia de Saturno respecto al Sol. Es decir, de golpe, al descubrir Urano, el sistema solar nuestro se duplica de tamaño. Por lo tanto, esa es la idea de Urano en Géminis, que te crea un doble, te duplica las cosas, o bien crea un doble alternativo, lo hace más grande, en fin, hay que empezar a manejar esas energías. Duplica todo, entonces puede haber monedas reales, monedas virtuales, puede haber avances tecnológicos, la gente joven creando ya movimientos más organizados, porque Géminis es gente joven.
Por tanto, cómo llegar a gente joven, como para que no haya esa separación generacional tan marcada, ¿no? A mucha gente le está costando precisamente eso, ¿no? Llegar a gente joven, ¿no? Adquirir gente joven para que se interese y no haya esa gran brecha generacional. Urano, repito, no llega al gol. El 22 de enero empieza un contacto suave con Algol. Por tanto, el enero es movido, no solo por la conjunción que se dará en ese stellium que se dará en Acuario durante todo el mes. Por tanto, va a haber evidentemente movidas porque Acuario persigue la libertad, la autonomía, gobiernos que no sean abusivos. Por lo tanto, gente que dice que no está de acuerdo, gente que se revela. Por lo tanto, estamos en un enero revolucionario, ¿eh? En diferentes magnitudes. Y por si fuera poco, Urano, que es el dueño de todo esto, va a tocar levemente al gol. Entonces, al gol es cortar cabezas. Por tanto, durante enero, finales de enero, puede haber crisis de algunos dirigentes, los que que tengan peores aspectos en la parte de Tauro o que no estén con fortaleza o que no sean transparentes, porque Acuario pide mucha transparencia, ahí podemos tener problemas. Solo, repito, no es una crisis de primera magnitud porque Urano no llega, por suerte, la retrogradación se queda en el 27 y pico, Algol está en el 26, pero justo la retrogradación para allí. Adelanta un poquito más, creo que llega hasta el 3 de febrero, ahí se para Urano, es decir, no llega al gol, con lo cual nos ahorra. Hemos tenido ya varios pasos por Algol, hemos tenido tres. Entonces, cada vez que Urano ha pasado por Algol, ha habido conflictos, ha habido dureza en los conflictos, no son momentos fáciles. Hemos perdido de alguna manera la cabeza, ¿no? Que es la idea de Algol, y es una serie difícil. Por lo tanto, nos la ahorramos, pero nos da unos días desde finales de enero hasta que Urano se ponga otra vez directo. Ahí todavía está a 50 y poco a 55 minutos, segundos, perdón, 55 minutos de Algol. La distancia en estrellas fijas suele ser 1 grado, está en 55 y ya luego se pone directo y mejora un poquito. Por tanto, además, fijaos que la posición de Algol está en la parte final de Tauro en términos de Marte, lo marco aquí un poco, es una parte difícil que es lo que crea parte de los conflictos actuales, esta posición de Urano a finales de Tauro. Lo que viviremos también, lo que antes decía, esta lucha Saturno versus Neptuno, es un poco la tónica, la tónica del año. Saturno es el último de los personales, Urano es el que rompe primero con Saturno, es el que, digamos, se revela primero, pero Neptuno también es un transpersonal, busca corrientes más grandes, sobre todo espirituales, energéticas, de otra manera, más idealista, no tan mental y tan tecnológico como Urano, sino que nos moveríamos más a nivel pues, de escapismo, meditación, llevado a la parte más negativa de Urano, son drogas. Por tanto, Saturno versus con Neptuno da lucha con drogas, da problemas de gobiernos con drogas, y esto lo vamos a ver. Es decir, sobre todo la primera parte de enero, cuando Urano esté en Algol, algún dirigente puede caer, alguno importante, porque digamos Urano en Algol va a cortar la cabeza de alguien que lleva tiempo, Urano en Tauro. Por tanto, si hay temas de drogas o de tráficos ilegales, importaciones ilegales, o por ejemplo movimientos subversivos neptunianos que tengan que ver con tráficos ilegales marítimos,
pues bueno, eso puede dar problemas. Y también puede dar problemas, evidentemente, conflictos por mar, porque Saturno son gobiernos, mantener las fronteras bien, y Neptuno es el mar, con lo cual estamos viendo que podemos tener algún conflicto marítimo con Saturno-Neptuno en Aries. O sea que va a haber gente que va a mandar barcos de guerra probablemente a según qué posiciones durante el mes de enero. Esto puede crear inestabilidad, puede crear tensiones eh, geopolíticas. Por tanto, la primera parte del año yo tomaría una posición bastante conservadora, repito, hasta que Saturno se aleje de Neptuno. Saturno quiere deshacer los cambios que Neptuno en Piscis ha sido muy tolerante, ha intentado ayudar a mucha gente y ahora la tendencia va a ser mucho más militar, porque entramos en Aries. Por tanto, fijaos que ya hemos visto esta tendencia donde Trump ya ha pedido a muchos gobiernos que incrementen su gasto militar versus gasto social, que sería Neptuno en Piscis. Por lo tanto, ya vemos que Saturno en Aries va a cambiar y va a deshacer parte de las comodidades que Neptuno puso en Piscis. Por tanto, esta indefinición, permitir que gente se relaje o que disfrute de fondos, esto va a estar mucho más medido, mucho más controlado, mucho más restringido. Por tanto, hay más control en cómo se usan los fondos públicos, en cómo el Estado protege a las personas y bueno, por otro lado, Neptuno tampoco se va a quedar de brazos cruzados. Con Neptuno en Aries podemos también encontrar nuevas corrientes y nuevas maneras de manejar la espiritualidad, de juntar nuestros ideales, de meditar juntos, de hacer oración juntos, de crear transformaciones o movimientos mucho mayores, aprovechando también todo lo que es Internet. Y se pueden hacer cosas de impacto significativo. Por tanto, a lo mejor empezamos a ver ya con Neptuno en Aries movimientos más organizados o gente con influencia, gurús, personas que tengan capacidad de mover gente, que creen iniciativas realmente interesantes o propuestas que abarquen a bastante gente. Por tanto, hay un cambio de liderazgo o nuevos líderes espirituales también. Por lo tanto, si a alguien le interesa posicionarse como líder en algún área con un toque neptuniano, es un buen momento para hacerlo con esta entrada de Neptuno en Aries, en el 2026. También va a haber represión a todo lo que es fake, lo que es falso. Neptuno es falsa imagen, ese marketing engañoso, toda esta parte que hoy en día ya puedes hacer todo tipo de noticias falsas, no sabes lo que es verdadero, no sabes lo que es falso. Esto va a ser un poco perseguido, ¿eh? Y vamos a tener que luchar también contra eso, ¿no? Contra el fraude y contra la... Por tanto, puede haber también restricciones en cuanto al uso de material que está protegido por copyright, y Neptuno ha hecho un uso, por ejemplo, cuando se alimentó las primeras versiones de ChatGPT, se le alimentó con datos que no eran públicos, sino que son datos que pertenecen, bueno, algunos sí, pero otros no, y la inteligencia artificial depende de cómo la alimentas, de si tiene datos fiables. Por tanto, eso es básico, que lo entendamos todos, ¿no? Que si no la alimentas con datos correctos, las conclusiones pueden llegar a ser absurdas. Por tanto, hay que ver cómo se ha entrenado a esa inteligencia artificial y porque puede haber metidas de pata multiplicadas, ¿no? Debido a que puede haber información falsa, información no contrastada, información no verificada, y vamos a vivir con eso, donde Saturno va a tener que hacer una comprobación si la ciencia era correcta o si era un engaño, ¿no? Por tanto, nos va a tocar eh,
un periodo difícil entre decidir lo que es verdadero y bueno y lo que es realmente falso. Por parte de gobiernos puede haber restricciones y represión, sobre todo de aquello que sea mentira o de aquello que sea falsedad o lo que sea engañoso. Puede haber limitaciones a importaciones, evidentemente, Saturno, Neptuno en Aries, cortar importaciones, cortar tráfico marítimo, y temas de inmigración, pues igual, ¿no? Se cortan vías marítimas, se ponen fronteras mucho más duras, ah, y los modelos sociales no tan empáticos, sino más agresivos. Entonces podemos ver luchas de clases menos favorecidas contra gobierno que no está empleando dinero en ayudar a la gente, sino en gasto militar, porque evidentemente la posición en Aries siempre es más beligerante, con lo cual se deja de favorecer a personas y nos vamos más a favorecer a lo mejor a la industria militar o a la tecnología más agresiva, ¿no? Por tanto, podemos encontrar dureza en normas sociales y menos apoyo a las personas no tan favorecidas. Saturno entra en Aries en San Valentín, y hay conjunción exacta, o sea, es una entrada en Aries de inicio de ciclo en Aries con Neptuno, por tanto, repito, dificultad en cuanto a poner límites claros y dificultad en cuanto a ver cómo organizas o cómo te estructuras. Yo creo que hay que dejar pasar, repito, una vez más, enero y febrero, sobre todo febrero, hasta que aquí es cuando la conjunción se hace real. Por tanto, después ya Saturno se separa de Neptuno, y la parte difícil es cuando se junta, es decir, en esa parte aplicativa de la conjunción, que es cuando se produce el aspecto. Luego ya Saturno empieza a separarse, y cuanto más grados ponga por medio, más fácil va a ser organizarse. Por tanto, yo me tomaría esta fecha hasta San Valentín y luego empezar a hacer proyectos de cara a la segunda mitad de febrero o marzo, ¿eh? Saturno se pone estacionario el 25 de julio, y esta le he puesto simplemente para ver hasta dónde llega Saturno. Saturno este año solo llega hasta el 14 de Aries, por tanto estaría también en la primera parte de Aries. No estamos en la parte más difícil del signo, eso ya nos quedará para el año que viene. Este año Saturno estará en el término de Júpiter y término de Venus y un poquito en término de Acuario. La parte más difícil de Saturno en Aries será el año que viene, cuando Saturno pase por la parte de Marte y la parte de Saturno, es decir, el término de Marte y el término de Saturno. Este primer paso, todo y que no va a ser fácil, debido a la conjunción con Neptuno, y luego que Saturno en Aries le cuesta tomar riesgos y tomar medidas, pero creo que la zona por la que pasa en Aries es más llevadera que no la segunda mitad del signo, que viene siendo un poco más complicada. No llega Saturno a la parte difícil de Aries, sino que se nos queda un poco hasta el grado 14. Y hasta la retrogradación dura hasta diciembre y no vuelve a entrar en Piscis, ¿eh? Aquí os pongo hasta dónde llega. Saturno llega hasta el grado 7, es decir, retrocede hasta el 7, y luego ya volverá hacia adelante, hará otro movimiento la primera mitad del año 27, donde sí llegará ya a tocar términos de Marte. Solo para que, digamos que la parte difícil siempre suele ser la parte final. Aunque aquí va a haber también aspectos complicados, pero fijaos que estamos muy en principios de signo. Urano va a estar en principio de Géminis, Neptuno a principios de Aries y Plutón en principios de Acuario. Por tanto, estamos en una época realmente de inicio de cosas, y están todos los planetas transpersonales a principios de signo durante este 2026, y dos de ellos en Aries. Bueno, Saturno no es un transpersonal, pero te ayuda mucho a organizarte, y creo que
estas primeras partes de signo, Aries, Géminis, Urano y Plutón en Acuario, son mucho de desprenderse de algo que no acababa de funcionar. El aire, acordaos que es muy desprendido y desapegado, y Aries es cambios, ejercer cambios. Por tanto, nos va a tocar desprendernos de algún modelo antiguo y empezar durante este 2026 ya a tomar iniciativas para esos posibles duplicidades de Urano en Géminis y aplicar la nueva tecnología de Plutón en Acuario. Evidentemente, los planetas en Aries nos van a empujar a un pequeño cambio, ¿eh? Júpiter también va a hacer un cambio, va a salir en finales de junio. Tenemos también, podemos dividir el año en dos, la primera parte del año Júpiter en Cáncer, que Júpiter va a estar proveyendo en Cáncer, y la segunda mitad en Leo, donde ya tenemos a un Júpiter un poco más agresivo, con más riesgo, buscando nuevos líderes. Por tanto, va a haber una lucha de liderazgo en la segunda mitad del año cuando Júpiter entre en Leo. Eh, Creo que va a ser interesante esta parte, nos puede ayudar un poco a tomar algún riesgo, a tener una actitud positiva de Leo y a no complicarnos mucho, ¿no? Tenemos esa pequeña ayuda de que podemos tomar riesgos, Júpiter en Leo, y ser creativos y buscarle una parte provechosa. Júpiter en Leo nos puede ayudar a trabajar un poco menos de horas y sacarle más rendimiento, que es lo que el Leo persigue, ¿no? Eh, Usarlo de manera de no trabajar un montón de horas, sino organizarse mejor. Por lo tanto, si aprovechamos este tránsito, el tránsito de Júpiter por Cáncer da mucha actividad. Cáncer es un signo que no para de hacer cosas porque es de agua, entonces quiere nutrir, quiere continuar, cubrir sus servicios básicos y cubrir todo lo que necesita. En cambio, en Leo, Júpiter nos puede dar un poco más de tiempo libre y nos puede dar una manera de organizarnos donde no haya que trabajar tanto. El tránsito de Júpiter por Cáncer es agotador porque Cáncer es un signo de mucha actividad y claro, creo que todo el mundo ya está un poco cansado también de tanta actividad de Júpiter en Cáncer y ahora la parte de Leo puede dar un poco más de organizarse mejor. Por tanto, creo que vale la pena invertir la primera parte del año en ver cómo nos organizamos para poder disfrutar bien ese Júpiter en Leo de la segunda mitad del año, ¿eh? Marte va a dar algunos problemas, pero aquí os pongo algunas fechas concretas. La conjunción Marte-Plutón, esta es en enero, esta es complicada, que será una de las difíciles del año. Este stellium de finales de enero en Acuario, eh, haciendo evidentemente oposición vía antistia con Urano, Urano entrando en Algol. Ahí estamos en una, digamos, la parte complicada del año, ¿no? Aquí, por suerte, estamos todos a principio de signo, a principio de Acuario. Si esto fuera al final de signo, creo que sería más peligroso. Es, por ejemplo, lo que ocurrió en la pandemia, que estas conjunciones se dieron a finales de Capricornio. Pero bueno, todo y siendo una parte buena del signo, todo y así, estamos en un periodo difícil del año, que sería la última semana de enero, donde Urano llega al Gol y tenemos un stellium en Acuario, donde puede haber rebeldías y los últimos grados ya de estos entrando en Aries. Por lo tanto, creo que hay que tomar un enero y principios de febrero como una parte difícil del año y Marte también nos lo multiplica, ¿no? La conjunción se dará el día probablemente el 25 o el 26. Aquí es cuando se activa, allá a 3 grados, Marte se pone a 3 grados o se activa quizá un poquito antes, el 22, 23. Aquí Urano ya está a 3 grados de Plutón, fijaos, junto con el Sol y, y también está Mercurio y Venus, ¿eh? Um, Aunque no hagan, aparentemente no hagan aspecto, sí lo hacen vía efecto espejo, porque estos se van todos a finales de Escorpio y ahí sí
le ponen una oposición a Urano, ¿eh? Por lo tanto, aunque lo veáis, aunque no se vea, aquí hay una oposición Plutón-Urano, ¿eh? Vía Antistia, en el grado, la Antistia de Plutón iría para el 27 de Escorpio, y fijaos que Urano está en 27 de Tauro, por lo tanto, estamos en época de tensión geopolítica, ¿eh? Donde sí, todavía este mes de enero hay una mala relación entre Urano y Plutón. ¿Eh? Entonces, hasta que no pase, hasta que no se deshaga, ¿qué pasa? Que el pico es en Algol. Urano toca Algol a finales de enero, muy poco, pero vamos a un pequeño increscendo tensionante con pico a finales de enero, principios de febrero. También se da un aspecto difícil en mayo, que sería una cuadratura de fea a la izquierda, es decir, Marte en Tauro haciendo cuadratura, es otro de los aspectos complicados del año. Este Marte en Tauro haciendo cuadratura hacia atrás a Plutón nos da también un día complicado en mayo, algunos días complicados en mayo, y luego, evidentemente, la conjunción con Urano, ¿eh? La misma actinobolía para París, aquí doy dos diferentes. Aquí afecta al medio cielo. Es una interesante porque en el momento en que se da afecta en el medio cielo. Esta sí les afectará, por ejemplo, hay zonas que afectará más que en otras. Aquí pongo un ejemplo, ¿eh? Marte hará conjunción con Urano, que también será otro de los días difíciles del año, el 4 de julio, o sea, el 4 of July, el 4, un día interesante. Y las retrogradaciones de Urano, perdona, de Mercurio de este año, tenemos retrogradaciones, una en febrero, el día 27, se termina el 19 de marzo, o sea que para tenerlo en cuenta de cara a intentar no iniciar proyectos muy importantes esos días, hacerlos antes o después. La segunda retrogradación el 30 de junio, termina a 22 de julio, o sea, programarse este año, pues mira, buena época para programar días donde no iniciar, sino esperarse un poquito, acordaros. Y la tercera, bueno, repito la segunda, perdón, el 30 de junio, termina 22 de julio. Y la tercera, el 3 de octubre, terminando el 12 de noviembre. Estas son las, digamos, las tres retrogradaciones de, del 2026. Los eventos del año, repito, Plutón en Acuario, afectando a Escorpio, aquí os pongo las antistias, aunque penséis que a Escorpio no le afecta, sí le afecta por efecto espejo, es decir, la entrada de Plutón en Acuario afecta a Escorpio, Piscis en Aries afecta a Virgo, o sea, perdón, Saturno y Neptuno en Aries afecta a Virgo y Saturno y Neptuno en Piscis ha afectado a Libra. Esto va a salir un poco de presión de Libra y va a entrar luego, va a entrar presión igual por oposición, pero también a Virgo. O sea que aunque Virgo piense que no le va a afectar, sí le va a afectar la entrada en Aries por efecto espejo. Y luego la entrada de Géminis, de Urano en Géminis, va a afectar a Cáncer también, porque ya le ha afectado el primer paso de Urano en Géminis, de Urano por Géminis, ha afectado a la gente cáncer también, incrementando el nerviosismo, produciendo pequeñas crisis. Urano da pequeños accidentes también. Entonces, aunque penséis que la gente cáncer que no tengo nada, cuidado porque Urano en Géminis tiene efecto espejo en cáncer. Por tanto, esta crisis de duplicidad de Urano entrando en Géminis también va a afectar al signo de Cáncer. Y nada, anunciaros simplemente que voy a dar un curso nuevo a finales empezando en finales de enero, con presentación este día. O sea, empezamos 31 de enero y el 28 estáis invitados a venir a la presentación digamos, del curso, ¿no? Es un curso que lo he pensado, dado la importancia de que tiene Saturno este año, dado el inicio en Aries, junto con Neptuno,
creo que aprender a liberar al maestro dentro de cada uno, al científico, el economista, el administrador, toda esta parte tan interesante de Neptuno creo que vale la pena. Adalia, esto era lo que tenía preparado para hoy. Agradecerte en fin, la invitación. Y pues nada, muchas gracias. Os dejo mi contacto por si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Muchas gracias, Adalia. Muchas gracias a ti, José Luis. Bueno, aquí ya podéis ver y dejar comentarios debajo del vídeo que José Luis responderá. Y bueno, espero que les haya gustado. Y en Astrología Campus Virtual podemos encontrar diferentes cursos como este de José Luis. Encantada y seguimos en contacto. Gracias.